Pimentel. Muchísimas gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señor, yo quiero referirme al plan de titulación que está llevando a cabo el gobierno, no desde ahora, hace ya mucho tiempo, después de que se aplicó la reforma agraria en la década del 70, pues se hizo una necesidad que las tierras ocupadas por parceleros que habían sido asentados ahí, pues fueran tituladas. Porque una parcela, por ejemplo, de 40 tareas, como era la extensión que se le daba a un parcelero con la reforma agraria, si no tiene el título, no cuesta mucho. El valor de cambio, el valor de transferencia a otra persona es irrisorio, y para el mismo productor, para el mismo agricultor, no tiene mucho valor, porque él no puede utilizar esa tierra como capital de trabajo a través de obtener préstamos en el banco, de hipotecarlo o de sencillamente transferirlo, venderlo. Su valor de cambio es inferior. Y entonces, después de esa reforma agraria, que se repartieron más de 8 millones de tareas de tierra en todo el territorio nacional con las leyes agrarias, pues vino como segunda etapa, que no se ejecutó de manera masiva de inmediato, la necesidad de titular las tierras, pero conjuntamente con eso de la reforma agraria, también se hizo otra necesidad, la titulación de las propiedades de las tierras, donde están las propiedades de muchos barrios y de muchos sectores de las principales ciudades del país, incluyendo la ciudad capital. Porque, por ejemplo, en los tiempos de la dictadura, y quizás antes, o vamos a decir después de la invasión, de la primera invasión norteamericana en el 1916, que la República Dominicana asumió el sistema Torrent de titulación, que es el mismo que se usa en los Estados Unidos, que consiste en antes de ese tiempo, del 16, todas las tierras dominicanas eran comuneras. Comuneras significa que son tierras que no son de nadie, y que van a pertenecer al que la descubra o al que la posea, el que tome posesión de ella, y entonces inicia un proceso burocrático de titulación que incluye el registro de la propiedad, registro de la tierra, luego la actuación del abogado del Estado, quien es el que valida si el Estado necesita o no esa tierra para darle curso al proceso de titulación, y luego entonces viene el Tribunal de Tierra, que es el que finalmente en un juicio público, oral y contradictorio, le adjudica o no la tierra a la persona que lo reclama. Ese es el sistema Torrent que se usa en la República Dominicana. Entonces, antes del 16, todas esas tierras eran comuneras, no pertenecían a nadie, y todo el que la acercaba, el que tenía para comprar alambre de púa y postes, entonces se adueñaba de cualquier propiedad. Posteriormente, entonces, vinieron los ingenios a través del Consejo Estatal del Azúcar, que necesitaban grandes extensiones de tierra para cultivar la caña. Y el CEA, entonces, bajo la égida de la tiranía trujillista, se dedicó a titular esas tierras. Y esa tierra, quizás el CEA fue la única institución del país que hizo esa tarea de titular sus tierras. Entonces, millones de tareas de tierra en el país están tituladas a nombre del CEA. Pero después vino entonces el proceso de quiebra del CEA y la venta de los ingenios del Estado, y esas tierras quedaron ahí a expensas. El CEA se convirtió en una entidad inmobiliaria, luego que era interrumpida en ocasiones por gobiernos que venían, paraban los procesos. El caso es que la condición de compañía inmobiliaria del CEA nunca pudo ejecutarse a plenitud, y muchas de esas tierras quedaron a nombre del CEA en grandes títulos, donde quiera que había un ingenio, en el este, en el sur, aquí en la capital, en todos los lugares donde hubiese un ingenio del Consejo Estatal del Azúcar. Entonces, cuando comenzó ese proceso de titulación, que fue al final ya de los gobiernos del doctor Balaguer, luego vinieron los gobiernos del PLD que continuaron más o menos esa política. Todo eso en un proceso bastante lento por los trámites burocráticos que había que asumir.
trámites burocráticos. Muchas veces, por ejemplo, las tierras de la reforma agraria, muchas de ellas pertenecían al Consejo Estatal del Azúcar, y para que el Consejo Estatal del Azúcar transfiriera esos títulos al IAD, para que el IAD a su vez iniciara el proceso de titulación, era una tarea casi imposible por la burocracia que existía. El CEA siempre se apegaba a sus tierras, a no cederla al Estado, porque cediéndola lo tenía que hacer de manera gratuita, mientras que si lo vendía a particulares recibía ingresos. Entonces eso creó una fisura ahí burocrática entre las tierras de la reforma agraria, que había el interés de titularlas y el interés del CEA de mantenerlas como su propiedad para venderla a particulares. Entonces ese proceso nunca se aceleró de manera adecuada. Pero ahora nosotros queremos celebrar, aplaudir el esfuerzo que se está haciendo ahora a través de una oficina que se creó, que es la oficina de titulación, la Unidad Técnica Ejecutoria de Titulación de Terrenos del Estado, que dirige un joven, Duarte Méndez, y que ha sido apoyado por el presidente Luis Abinader en este proceso de titulación, que está haciendo un excelente trabajo. Ya se han titulado más de 116,000 116,000 títulos se han obtenido en todo el territorio nacional. Y ahora este domingo, que es lo que quiero resaltar, el presidente Luis Abinader abandonó su asueto normal, ¿verdad?, de un domingo, y se trasladó al barrio Capotillo, de aquí de la capital. Y ahí, junto con Duarte Méndez, el director de la Oficina Técnica de Titulación, y otros funcionarios de primer orden, anunció el inicio de un plan de titulación de 6 sectores del Distrito Nacional que comprenden más de 7,000 viviendas en sectores muy deprimidos de la ciudad, que han adolecido de ese problema por años y años de no poder obtener los títulos de propiedad de sus viviendas. Y ustedes saben el problema que eso acarrea, el problema de herencia, cuando usted no tiene el título y fallece el que tiene la posesión, entonces los herederos tienen dificultad para heredarlo, no puede ir a un banco a tomar un préstamo por esa propiedad. Su casa se devalúa, él no tiene el incentivo de remodelar su casa porque está construyendo en tierra que no es de él, que no le pertenece. Entonces todas esas cosas lo que hacen es que empobrecen a los pueblos, porque es bueno señalar que el Producto Interno Bruto, que es la suma de la producción y de las propiedades que tiene un país, obtiene mucho más incremento en el momento en que el país titula sus tierras. Y no tienen estas tierras que ser del Estado, para el Estado, sino también a particulares. Porque usted tiene una vivienda que cuesta $1,000,000, por ejemplo, si no tiene título de la tierra donde esté esa vivienda, cuesta $1,000,000, y cuando usted lo titula puede costar 5 veces más. Entonces, esos 5 millones en que se incrementa el valor de esa propiedad se adjudican al propietario, pero también al país. Porque ya a partir de ahí, ese individuo pues tiene un capital de $5 millones que puede insertarlo en el torrente bancario de la economía a través de préstamos, a través de hipotecas, a través de ventas o de lo que sea. De manera que titular las tierras significa aumentar el Producto Interno Bruto y con ello el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Esto de la titulación de las propiedades viene de un señor que se llama Hernando de Soto, que es un economista y político muy destacado en el Perú, pero que ha trascendido ya a nivel internacional. Ya es la teoría de él de la titulación de las tierras a través de un libro que él escribió, La titulación de la tierra como incremento del capital de los países. Ha circulado el mundo y se ha adueñado el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y todas las organizaciones internacionales. Porque eso demostró que es algo muy novedoso y muy importante para el desarrollo. Hernando de Soto comenzó este proceso titulando a los pequeños productores de coca. Él en el gobierno de Fujimori, él asesorando el gobierno, entonces comenzó
al proceso de titulación de los pequeños predios de los productores de coca de las selvas peruanas, y que donde funcionaban las guerrillas. Recuérdense aquel Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que tenía al Perú prácticamente estancado desde el punto de vista del desarrollo, porque boicoteaban todas las actividades económicas en la selva y la agricultura no podía avanzar. Entonces, y precisamente Hernando de Soto fue muy perseguido por Abimael Guzmán, y muchas de sus propiedades, de sus oficinas, fueron explotadas con actos terroristas. Bueno, entonces a él se le atribuye, a Hernando de Soto, el haber terminado con la guerrilla sin ser gobierno, porque al titularle las tierras a los productores pequeños de coca, entonces ellos, como tenían ya una propiedad que le pertenecía con sus títulos, entonces no aceptaban el financiamiento ni aceptaban la asesoría de los productores grandes comercializadores de la coca, que eran los guerrilleros que pululaban por esa zona, y se convertían en pequeños empresarios ya insertados en el sistema bancario, ya pasibles de crédito y todas esas cosas, y también de ayuda del propio gobierno, porque eran propietarios de esa tierra. De manera que dio muchos resultados en el Perú la titulación de la tierra y las propiedades, y luego eso se extendió a otros países, Sudáfrica, Egipto, El Salvador, Tanzania, de África. Todos esos países y muchos otros países, decenas de países ya han asumido esto de la titulación de la tierra como algo fundamental para el desarrollo sostenible. Por eso nosotros aplaudimos aquí que el gobierno le haya dado seguimiento a este proceso de titulación y que lo haya incrementado. El presidente habló ayer de 7.500 títulos de propiedad que van a ser otorgados en esos barrios que comprenden La Cañita, el Ensanche Luperón, el Simón Bolívar, el 24 de abril, el Capotillo y Gualey. Son barrios de la capital que fueron muchos de ellos construidos en tierra del CEA, y también tierras de la familia Trujillo, que luego fueron expropiadas, las empresas de Corde, esas cosas, y ahora el gobierno está haciendo gestiones para conseguirle los títulos. Nosotros pensamos que esto debe ser declarado en prioridad nacional, esto de la titulación, y acelerarlo lo más que se pueda, eliminar muchos de esos trámites burocráticos y concentrar ese proceso de titulación en una sola oficina. Bueno, la oficina técnica de titulación, que está haciendo un gran trabajo, como señalé anteriormente, el señor Duarte Méndez, pero tratar de afinar lo más que se pueda, ese proceso de titulación, porque con ello viene el desarrollo sostenible a gran escala de la República Dominicana. Adelante.